DECA és un projecte d'innovació educativa que parteix d'un grup multidisciplinar composat per professors i professores del Departament d'Història de l'Art i professors i professores de l'Institut de Robòtica del campus de Burjassot. La idea d'aquest projecte d'innovació educativa és generar grups de treball en estudiants d'història de l'art, d'informàtica i de multimèdia, generant grups de treball realment interdisciplinars per a reflexionar sobre les formes de treballar el patrimoni cultural des de l'àmbit de la digitalització. Al llarg d'aquest projecte d'innovació educativa hem treballat de manera conjunta, tant en grau com en màster, per a que els alumnes puguen treballar tallers on la pràctica és una ferramenta que nosaltres considerem necessària com a innovació educativa, generant models d'aprenentatge a través de projecte. I la tercera part, que per a nosaltres també és molt important, és treballar el patrimoni cultural i les col·leccions museogràfiques des d'un concepte de ciència ciutadana, on també els tecnòlegs, en aquest cas, poden aprendre de les humanitats el com treballar d'una manera participativa, col·laborativa, en l'àmbit especialment dels museus i d'allò que els museus transmeten, podríem dir, a la societat. Nuestra propuesta de innovación educativa metodológicamente se trabaja a través de 3 talleres de tipo práctico. El primer taller tiene que ver con la formación en el uso de técnicas avanzadas de imagen. El segundo taller estaba más enfocado a la virtualización de los elementos patrimoniales y el último taller tiene que ver con el ámbito de la difusión y un poco más con la museología y cómo esos modelos digitales o esos proyectos pueden interaccionar con el público o pueden servir también para actividades de mediación cultural. Para finalizar todo este trabajo organizamos un seminario, unas jornadas de innovación docente, en la cual tuvimos diferentes especialistas del ámbito nacional en humanidades digitales que estuvieron presentando un poco su trabajo también a los estudiantes para que fueran agarrando ideas de lo que se puede hacer con todos estos procesos de digitalización, y también estuvimos presentando las líneas de investigación de aquellos equipos que están colaborando con el proyecto de innovación docente, que es el proyecto de investigación europeo Keminova, y Tauchet, que también es un proyecto dentro de nuestro equipo de trabajo en el cual tiene que ver esta cuestión de la educación y la mediación a través del patrimonio en los museos. Keminova es un proyecto de investigación financiado bajo el programa marco de la Comisión Europea dentro del Clúster 2, que hace referencia a cultura, creatividad y sociedades inclusivas. El proyecto tiene una duración de 3 años y lo coordinamos desde la Universidad de Valencia. Por un lado estamos el Instituto de Robótica y por otro lado está el Departamento de Geografía e Historia. De tal manera que ya estamos estableciendo desde hace unos años una línea de investigación bastante sólida. En cuanto al proyecto Keminova, estamos desarrollando una serie de tecnologías interactivas en tiempo real que incluyen, por ejemplo, la realidad aumentada o los espacios virtuales colaborativos. Estas herramientas las estamos desarrollando para su beneficio dentro del ámbito de la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y es por ello que estamos aplicando metodologías de trabajo interdisciplinar para asegurarnos que aquello que hacemos desde el ámbito de la tecnología luego es de utilidad para el ámbito de la conservación. En este sentido, en estas metodologías interdisciplinares lo que hacemos es tener muchas conversaciones, muchas discusiones técnicas, distintos miembros o distintos socios del proyecto para asegurarnos que ambos mundos, ¿no?, el tecnológico y el de la conservación, nos podemos entender, y luego lo que vamos haciendo es una serie de prototipos que se van probando, se van testeando y se van refinando, y estaremos mejorando nuestras herramientas hasta el final del proyecto. Lo que utilizamos es
herramientas de bajo coste, como por ejemplo sus propios dispositivos móviles, para enseñarles aplicaciones que son capaces de generar modelos 3D de elementos de patrimonio cultural sin necesidad de sensores externos o cámaras de alto coste. Una vez que generamos estos modelos 3D, lo que conseguimos es integrarlos dentro de sistemas inmersivos. Para la realidad aumentada, lo que hicimos es que creamos un escenario utilizando solamente un visor web, con lo cual ellos pueden reproducirlo en su casa en cualquier momento, y creamos una experiencia con la que también con herramientas auxiliares como texto a audio generamos un sistema en el que cualquier usuario podía acceder a la información del modelo de patrimonio cultural que habíamos escaneado, con audios, con vídeos que los propios alumnos consideraban de interés para transmitir esta información a otros usuarios. En VR lo que utilizamos son estas gafas de bajo coste que se llaman Morgan VR, que lo que permiten es que con tu propio dispositivo lo puedes adjuntar, entonces puedes ver de forma estereoscópica, es decir, añadiendo profundidad y la sensación 3D, como vemos en el entorno real, a cualquier experiencia. Esta experiencia creemos que es muy útil porque al final lo que les permite es, al utilizar únicamente sus propios dispositivos móviles y sus ordenadores, esto les permite que si ellos consideran cualquier elemento que esté en su entorno, incluso propio, que pueda ser de interés a otra persona, pueda crear su propia experiencia, publicarla en la web y compartir toda esta información que el alumno o la alumna ha trabajado y que considera interés con cualquier otra persona, creando y favoreciendo a tener una comunidad potente de intercambio de conocimiento, que al final es el objetivo pues, de cualquier investigador y por supuesto pues, el proyecto que Minova. Las tecnologías permiten acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía de diversas maneras. Una de ellas es la posibilidad de la democratización de este patrimonio, porque podemos acceder a él desde distancias muy lejanas que de otra manera no sería posible acercarnos a él. En este taller, los alumnos y las alumnas que han participado han podido aprender metodologías aplicadas a la tecnología y al patrimonio cultural, y finalmente lo más importante que han aprendido es cómo aplicar la sostenibilidad, los objetivos del desarrollo sostenible al patrimonio cultural para hacer estas museologías mucho más interactivas y que fomenten el desarrollo sostenible para que el patrimonio, las colecciones, nos permitan tener un futuro mejor. L'Arxiu Valencià del Disseny és un arxiu que conté el llegat de molts dels dissenyadors i dissenyadores valencianes i és una font de patrimoni valencià molt important. Nosaltres hem treballat des d'un projecte Prometeu amb aquest arxiu que ha consistit en la catalogació, la digitalització i l'objectiu és la difusió d'aquest important patrimoni. El que hem fet és crear una web semàntica que relacioni totes les dades d'aquest arxiu i puguem veure-lo d'una manera tridimensional i immersiva d'una manera molt senzilla i des de tots els àmbits públics per a poder entrar dins d'aquest arxiu, que realment és un arxiu, però que podrem veure com a objectes tridimensionals. Podrem crear inclús galeries i treballar i connectar-lo en altres arxius.